Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en la mesa de cierre de la 18ª edición del Foro Metropolitano, Construyendo Futuro para la Argentina. Este foro que ha contado con más de 45 panelistas a lo largo de estos 2 días, que hemos abordado temas tales como los empleos del futuro, la agenda ambiental, la movilidad. La verdad estamos muy contentos de poder contar con ustedes en esta mesa. Este evento de clausura se está transmitiendo por el canal de YouTube de la Fundación Metropolitana, por la página del Foro Metropolitano, por la radio del Metropolitano Online, una nueva aventura que hemos emprendido desde la Fundación. Y en nombre de la Fundación quiero dar, en primer lugar, la bienvenida a nuestro moderador de este panel, el amigo, tengo muchos amigos en esta mesa, Horacio Riggi, codirector del Cronista Comercial, y en el orden que van a estar haciendo sus exposiciones, el flamante diputado Facundo Manes, para mí Goropo, Jorge Macri, que es el intendente del municipio en el que vivo, también un amigo de hace muchos años, Martín Rapalini, que es el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, y Marcos Schiavi, que asumió recientemente la Secretaría Ejecutiva de la COCAMBA, con quien también nos une un proceso muy largo de trabajo desde cuando Marcos estaba en el SEM. Así que en nombre de la Fundación a todos, muy bienvenidos, gracias por participar en este panel de cierre. Voy a acompañarlos durante la mesa, Horacio va a oficiar de moderador y hacia el final voy a estar haciendo unas palabras de agradecimiento. Me quedo por si Horacio tuviera algún inconveniente de conexión para administrar el orden de la palabra, pero las preguntas y el encuadre y el enfoque corren por cuenta de Horacio, así que Horacio, te cedo la palabra, bienvenido, muchísimas gracias por acompañar a la Fundación. Gracias a vos, Gastón, gracias a todos los presentes, gracias a los integrantes de esta mesa. Una mesa riquísima, ¿no? Porque tenemos, bueno, diferentes, seguro, opiniones, que eso es lo bueno también, y diferentes maneras de ver el desarrollo argentino o cómo se tiene que desarrollar un país que en algún momento fue potencia y hoy estamos bastante lejos de eso, pero que claramente tenemos un desafío todos los argentinos por delante, ¿no? No solo los políticos, no solo los industriales, no solo los periodistas, creo que es un desafío de todos. Y bueno, como decías, Gastón, agradecer también obviamente a la Fundación Metropolitana, del cual vos sos parte más que importante, y bueno, y ver eso, ¿no? Discutir un poquito esta dinámica de qué es para nosotros el desarrollo, y vamos a empezar directamente, ¿no? Con Facundo, a quien tengo el gran gusto de saludar, a Facundo Manes. Como decías vos, tiene varias presentaciones, Facundo, pero la última, ¿no? Como candidato electo a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, haciendo una elección estupenda, metiéndose en política definitivamente. Realmente es un honor, me parece, que la gente capaz tenga los desafíos por delante y se integre, y bueno, y también es una manera de ver el mundo que queremos, ¿no? Un mundo por lo menos mejor que el que tenemos, y ese es el desafío. La pregunta es para todos la misma, pero empezamos con vos, Facundo. ¿Cómo en este desafío de desarrollo argentino, desarrollo que, bueno, con las limitaciones que tenemos, qué es lo que podemos esperar y a dónde tenemos que apuntar? Bueno, primero gracias Horacio, Gastón, Fundación Metropolitana por la invitación, y también un honor compartir con muchos amigos y amigas que están en el panel. Tengo creo que 10 minutos, si es así, para responderte, Horacio. Tenés 10 minutos, parece sí. bien? Te podés estirar Bueno, un poquito si querés, pero 10 minutos creo que está perfecto. 12 minutos, así no se aburren. Un buen momento, es un momento difícil, pero es un buen momento para pensar en grande, porque si uno ve la historia de la humanidad, las crisis y las emergencias, históricamente han sido fuerzas que ayudaron a parir nuevas ideas, nuevas oportunidades, y también las crisis a lo largo de la historia han fortalecido las voces de las sociedades.
Esta pandemia del COVID-19, por supuesto que es la mayor crisis de salud de la historia moderna, pero también es una crisis económica, educativa, es un golpe a la geopolítica, es una crisis ideológica también, es una crisis psicológica, y también es una crisis moral y ética, porque uno de los factores, además del cambio climático, del problema de las migraciones, uno de los problemas que lamentablemente va a suceder en todo el mundo es el aumento de la desigualdad. Todas las sociedades, si uno mira el mundo, están enfrentando de una manera u otra esta crisis global. Pero Argentina está en una situación mucho más difícil que el de una sociedad desarrollada. Por ejemplo, alguna sociedad europea con el Banco Central Europeo o Estados Unidos. Nosotros venimos con problemas crónicos, estructurales, y la pandemia puso al descubierto y en el centro de la escena estos déficits argentinos crónicos, por ejemplo, la desigualdad económica, la diferencia en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo formal. Estos problemas argentinos, como ustedes saben mejor que yo, no son nuevos, ahora lo vemos con mayor desparpajo. Argentina hace décadas que está en una trampa del subdesarrollo. Yo tengo 52 años y 21 años de mis 52 los viví en contracción económica. Somos el país del mundo con más años de caída. Y el problema argentino, desde el punto de vista económico, el problema argentino excede lo económico, pero en lo económico es básicamente la falta de confianza, no hay credibilidad, y también la falta de competitividad y la falta de productividad que se han perdido por la falta de inversión. Tenemos también un problema de moneda que se explica en gran medida por la escasez de exportaciones y un déficit fiscal que en parte se origina por la creciente precarización laboral. Y otro problema mayor, le diría que es una de las madres de todas las batallas, que es la pendularidad de las decisiones, la temporalidad de las decisiones políticas en la Argentina. La mayoría de las reformas y leyes que hay que hacer están en alguna versión, pensadas, escritas. Algunas incluso tuvieron un paso por el Congreso. Todas requieren dos condiciones necesarias de viabilidad. Un gran acuerdo político que prometa, al menos en palabras, que estas reformas que se aprueben durarán más de un mandato, más de un gobierno, y no serán desarticuladas con la próxima administración. Y también, algo que pasó con la reconstrucción democrática, una comunicación clara a la sociedad, a la mayoría de los votantes, de la conveniencia de apostar a un camino que lleva tiempo, que es más doloroso, pero que es alternativo al subdesarrollo sustentable o a la administración de más pobreza y desigualdad. Por eso lo comparo con la democracia, porque más allá de un dirigente de un partido político, la sociedad argentina, millones de voces, desafiaron a nuestro status quo que no quería que cambie nada. Si nosotros no hacemos eso, si no logramos, en cierta manera, comunicar a la sociedad y que la sociedad entienda que la Argentina necesita más que una persona o un partido político o algo mágico, un programa integral hacia el futuro, el status quo va a vencer. Todos sabemos que nuestro país, desde hace mucho tiempo, pero ahora con más urgencia, necesita un acuerdo que la estabilice, un plan estratégico de país, pero este no tiene que ser, y ahí caemos en la trampa de por qué no sucede, no tiene que ser la propuesta de un grupo, de una persona, de un presidente, de un partido político, de una coalición. Tiene, como fue la democracia, que involucrarnos a todos, más allá de las clases sociales, las banderías políticas. Porque no podemos enfrentar una crisis de esta característica multidimensional con las mismas fórmulas de siempre. Necesitamos un clima de época nuevo que nos interpele y nos involucre a todos para ir hacia el desarrollo con equidad social y para encontrarle un nombre a este paraguas, nosotros lo llamamos, y hace años que venimos recorriendo el país, la revolución del conocimiento. Ahora voy a explicar qué queremos decir con esto. Es algo parecido a lo que fue la democracia, donde la Argentina tuvo un clima de época que nos llevó a vivir algo exitoso.
les diría que lo último, del último sueño colectivo que nos involucró a todos los argentinos y logramos ser exitosos fue la democracia. Ahora necesitamos algo parecido, pero en cuestión de desarrollo, de modernidad. Y hablamos de revolución porque no basta con emparchar, con medidas pequeñas, conservadoras, que mejoren un poquito lo que hay. Necesitamos reformas y transformaciones que ataquen las causas y no los síntomas de los problemas. Y hay pilares básicos. Primero, la calidad institucional. Fíjense, una misma isla como República Dominicana y Haití, o Nicaragua y Costa Rica, países vecinos con los mismos recursos naturales, donde el progreso, en cierta medida, está dado por la institucionalidad. O sea, la calidad de las instituciones son determinantes para el progreso y el desarrollo de un país. También la integración al mundo. No hay destino para una Argentina aislada del mundo. Otro pilar de la revolución del conocimiento es la competitividad económica. También la cohesión social y la ejemplaridad de los gobernantes. Una revolución ética y moral necesitamos en nuestro país. Por supuesto que uno de los pilares fundamentales es generar valor y riqueza vinculando a la tecnología, a la ciencia, a la innovación con el aparato productivo. También hay que trabajar en un acuerdo federal, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también un régimen que defina las responsabilidades y los recursos de los estados federales, provinciales y también locales, entendiendo que cada uno tiene recursos y derechos, pero también obligaciones, en un marco y en un desarrollo de un proceso de desconcentración que necesita nuestro país. Más valor agregado en todo lo que hacemos. Servicios, industria, campo. El campo es un ejemplo de lo que estamos hablando. El campo en las últimas décadas invirtió en innovación, en organización, en genética, en tecnología, y exporta mucho más de lo que hubiese exportado sin que hubiese hecho lo que hizo, esta revolución del conocimiento. Pero el campo tiene mucho más, con un país que lo ayude, con un país que le saque el freno de mano, con biotecnología, con bioeconomía. Necesitamos hacer lo mismo con la industria, con los servicios, con el turismo. También mejores pymes, productivas, generadoras de empleo, innovadoras. Y también necesitamos enfocarnos en el sector de la economía social y popular. Desesperadamente necesitamos integrar a este componente excluido en la sociedad argentina. Y en este sector, en este gran sector, hay una enorme capacidad de generar trabajo genuino. Pero tenemos que darles herramientas y apoyos a muchos compatriotas que se ven excluidos por falta de oportunidades. Esta transformación que planteamos tiene que apostar por un trabajo de calidad, por la productividad, y que ponga como prioridad la mayor riqueza que tiene una sociedad moderna en el siglo XXI, que es el talento de los ciudadanos. Y para eso tenemos que hablar del sistema educativo. Necesitamos una educación acorde a los desafíos del siglo XXI. Hoy... Te interrumpo un segundo. ¿Se escucha bien? Un segundo. Sí, te escucho perfecto, Facundo. Te interrumpo un segundo, digo, porque me parece que ahí hay un dato clave, ¿no? Cuando vos decías, bueno, las posibilidades y la educación como centro de escena, hoy con todas las desigualdades que tiene la Argentina, una Argentina que no fue siempre así, pero que desde hace muchos años se convirtió en una Argentina bastante desigual. Digamos, ¿cuál es el método para que básicamente, bueno, que los que menos tienen tengan también una educación acorde que los haga competitivos? Bueno, tenemos que entender que el mundo hoy cambió. Nos guste o no, el mundo se basa en lo que los cerebros de los ciudadanos de cada país crean, innovan, generan valor agregado. Y la Argentina tiene que pensar en un desafío casi como cuando hizo la educación pública. En 1860, Argentina tenía el 78% de la sociedad analfabeta. Y se hizo la ley 1420, que fue una ley en realidad de nación, fue una ley de educación, pero en realidad fue una ley de un proyecto de nación. Y décadas más tarde, Argentina, en 1947, tenía menos analfabetos que Italia y España. Hoy, en un mundo parecido, el desafío es similar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de educabilidad. Hay mucha gente que vive en la pobreza
La pobreza produce un impuesto cognitivo, impacta en la capacidad de aprender. Hay problemas en el aula, los maestros o las maestras están mal pagas, no tienen la formación quizás que necesitan y la ayuda que se necesita, hay que invertir más. Y además tenemos un problema de que la sociedad argentina, en general, no entendemos como sociedad que la educación está vinculada al progreso del país. Hay como una sensación de que queda bien discutir de educación, o queda bien discutir de ciencia, porque son cosas que son lindas, pero que no logramos convencernos de que son la vía al desarrollo. Y te respondo con dos célebres influyentes en el mundo. Nehru fue el primer ministro de la India y empezó a invertir en educación, en investigación, ciencia, tecnología, y los opositores lo criticaban y le decían, pero Nehru, la India es demasiado pobre, demasiado desigual, un poco la pregunta que me haces vos, Horacio. La India tiene muchos problemas para que vos inviertas en esto. Y Nehru sabiamente respondía, justamente porque somos un país pobre, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Acá muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución. Mandela decía que la mayor herramienta, el mayor arma contra la pobreza es la educación. Entonces, creo que lo que nos falta en la Argentina es entender que la educación no es algo, un silo de un gobierno, sino que en un mundo basado en la innovación, en la creatividad de las sociedades, es el desafío que tenemos para encaminarnos al desarrollo. Así que yo creo que, otra vez, necesitamos un gran clima de época, porque no es solo mejorar las escuelas. Tenemos que hacer un gran trabajo para mejorar las escuelas, pero tenemos que trabajar en la educabilidad. Hay muchos chicos que, como dije, viven en la pobreza o la malnutrición, cosas que afectan la capacidad de aprender. Y también no hay un proyecto que valga la pena aprender. Cuando éramos chicos, la mayoría de nosotros, el país implícitamente nos decía que si nos educábamos, éramos honestos y trabajábamos, íbamos a tener movilidad social. Hoy hay estudios que muestran en la Argentina que los jóvenes, solamente el 5% de los argentinos piensan que la educación es sinónimo de movilidad social. Por eso necesitamos un gran clima de época, como fue la democracia, que nos lleve al desarrollo. Y para eso hay que educar, hay que recorrer cada rincón del país diciendo que podemos no hacer esto, pero en 10 años vamos a estar administrando más pobreza y más desigualdad. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, en sí te liberamos porque sabemos que estás con los tiempos y una agenda muy ajustada. Igual te invitamos a quedarte si podés hasta que termine el evento, pero de lo contrario te agradecemos de verdad la participación, siempre muy claro y bueno, y me parece que la educación, coincido en que es un arma fundamental, es el arma donde todos los pueblos del mundo siempre se movilizaron a través de la educación, ¿no? Siempre fue la educación o la guerra, ¿no? Cualquiera de las dos cuestiones, y con la educación se progresó y se llegó a lugares donde la gente estaba, los excluidos eran realmente gente que iba a quedar excluida toda la vida y el que se logró educar pudo salir de esa exclusión, ¿no? Así que bueno, ojalá que lo podamos hacer en la Argentina, para el bien de todos. Bueno. Gracias a ustedes. Y lo que quiero remarcar es que van a hablar de economía seguramente, y la educación es el tema económico del siglo XXI. Los otros fundamentalistas de la coyuntura que dicen, bueno, pero Argentina es demasiado pobre y tiene el problema de la economía, lo que tratamos de explicar es que la economía del siglo XXI es la educación. Los países hoy compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Buenísimo. Gracias, Facundo. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, y pasó Facundo Manes, pero el foro sigue. Vamos a hablar ahora con Jorge Macri, intendente Vicente López. La pregunta, como les decía, era la misma. ¿Cuál es el desafío que tenemos, ¿no? Como argentinos? Bueno, una responsabilidad política importante, ser intendente en el conurbano. Como yo digo, el conurbano rico le toca a Jorge Macri, pero así todo, él me lo va a explicar, a ver qué hay de rico y qué no, y por qué el desafío también es importante, ¿no? Y cómo también se llega al desarrollo, porque siempre el conurbano se lo ve como la pata, digamos que como si fuese un ancla en realidad de la Argentina. Y la verdad que en el conurbano
vive casi la mayor parte de los argentinos. Por lo tanto, no es una pata más, sino que es una pata mucho más que importante. Y lo que te quería preguntar básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollarnos, para que sea un bienestar mayor para todos los argentinos? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que son parte del panel. Facundo, que ya se fue, pero que fue interesante escucharlo. Martín, al que conozco y mucho. Además tiene el defecto de tener un hermano intendente, así que lo conozco también. Marcos, un placer, no nos hemos cruzado, pero es un placer encontrarte acá. Gracias, Horacio. Y bueno, Gastón, vecino de Vicente López, además de que hemos trabajado mucho siempre con el tema de la Fundación Metropolitana. Primero voy a coincidir mucho con lo que planteaba Facundo, no hay ninguna duda, y lo voy a resumir en un concepto que se llama capital humano. Los países ricos hoy tienen mucho capital humano, las empresas exitosas tienen capital humano. No se quedan exclusivamente en los recursos humanos, no se quedan exclusivamente en el análisis de qué cosa pueden o no hacer con la naturaleza que le tocó, sino que han invertido y mucho en el capital humano. Me parece que eso es relevante. Todo lo que planteaba recién Facundo, que tiene que ver con la nutrición, los puentes de evolución, la educación, tiene que ver con cómo la Argentina se hace potente en el capital humano. Me gustaría, Horacio, tomar algo de lo que vos decías, porque suele ser un prejuicio el conurbano rico. Probablemente no todo el mundo sepa, pero Vicente López también incluye localidades como Martelli, Munro, Carapachay, Adelina, Florida Oeste, que obviamente son distintas a La Lucila, Olivos y Vicente López, están del otro lado de Panamericana, llegan al límite, y tenemos límite con San Martín. Pero sería interesante analizar por qué hoy Vicente López está mejor que otras zonas del conurbano. Y creo que tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con la educación, con el capital humano, porque Vicente López no es Dubái. No hay petróleo bajo tierra. No es que nos llovió maná del cielo y entonces estamos mejor. Hay años de gestión público y privada, educativa y productiva, que han generado que acá se esté mejor que en otros lados. Y hay un Estado presente, y han habido, antes de mí también, Estados presentes que han ayudado a eso, a sostener educación, a evolucionar, a devolverle al ciudadano patrimonio económico inclusive. Me parece que esto es interesante. Las empresas que hoy deciden instalarse en Vicente López vienen a agregar valor, pagan metros cuadrados caros y lo hacen. ¿Por qué? Porque acá hay capital humano. Más allá de la logística, la vista al río, más allá de la cercanía a mercados, lo que tenemos es el recurso humano, el capital humano que la industria que agrega valor busca. Y eso no es casualidad. Y lo seguimos fomentando. Somos el único municipio de la Argentina declarado como territorio STEAM o STEAM, que es una sigla que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la matemática y la física. Nosotros trabajamos en la identificación de los jóvenes y los niños a los que les interesan las ciencias duras. La nueva versión de STEAM inclusive incorpora la A de arte. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la educación inicial estamos trabajando en robótica, en matemática, tenemos escuela municipal de robótica, escuela municipal de matemática, pero además vamos a las escuelas formales y llevamos esa educación. Tratamos de hacerle sentir a los jóvenes a los que les interesa esto, que está tan bueno como ser un buen jugador de fútbol, o un buen deportista, o un buen cantante de rock. Es lo que te apasiona, te ayudamos a que llegue. ¿Por qué? Porque ahí hay agregaduría de valor, porque ese es el capital humano que falta en la Argentina y que el mundo está buscando. Digo esto porque conceptualmente creo que todos vamos a coincidir, el desafío es cómo hacerlo. Evidentemente la Argentina demuestra situaciones de desigualdad muy dramáticas, que yo siempre las planteo de la misma manera.
Cuando un chico para conseguir trabajo tiene que mentir respecto del lugar en el que vive, ya hay desigualdad. Y eso pasa en la Argentina y pasa mucho en el conurbano, pero pasa en la ciudad de Buenos Aires también. Si un gerente de recursos humanos ve que la dirección es pasillo tal, puerta tal, en lugar de ser Barrio de Olivos es la Villa Las Flores, probablemente lo descarte sin más por un prejuicio, para no asumir un riesgo. Esa es la demostración palpable de la desigualdad en la Argentina. La pancita en la que te toca nacer define mucho de las oportunidades de desarrollo futuro. ¿Cuál es el desafío del Estado? Resolver esa problemática. ¿Cómo? Yendo a buscar a esos chicos, incluyéndolos, llevando a la escuela, y plantear una discusión, yo creo, muy interesante y que necesita la Argentina, que tiene que ver con la lógica de la educación para el empleo. El mundo se movió, lo decía Facundo recién. Lo que te hacía rico a principios del siglo pasado ya no te define como rico hoy, define potencialidades de riqueza, ¿no? Extensión de tierra, recursos humanos. Hoy la riqueza en el mundo está definida por la agregaduría de valor. De esto Martín sabe mucho, digamos. La industria tiene mucho para agregar en esto, y él además como emprendedor e industrial también lo hace. Entonces, si no agregamos valor, vamos a la cola de la economía en el mundo. Si podemos, apoyado en nuestras ventajas comparativas y competitivas naturales, mucho mejor. Si además lo hacemos cuidando el medio ambiente, lograremos captar mercados que están dispuestos a pagar más por esos bienes que si lo hacemos sin ese cuidado del medio ambiente. Pero el modelo alemán, que lo trajimos a Vicente López y sobre el que estamos trabajando, de educación para el empleo, es un modelo muy, muy típico. Y cuando nos tocó ser gobierno nacional y provincial, logramos, por ejemplo, un ejemplo. La técnica 1 de Adelina tiene un convenio con la empresa Siemens, donde Siemens invirtió recursos físicos en esa escuela, y el Ministerio de Educación de provincia reconoció una carrera de tecnicatura superior en electrónica para redes eléctricas, hiperespecífico. Todos los chicos desde primer año tienen salida laboral. Tenemos que encontrar y desarrollar los nuevos oficios. Hace muy poquito hicimos un encuentro acá de desarrollo, innovación y diseño de videojuegos. Son las industrias, si hoy analizamos en qué gasta plata la gente, hay un montón de cosas en las que se gasta que hace 30 años no se gastaba, y en general tienen que ver con el entretenimiento, la tecnología. Tenemos que evolucionar hacia un país que cree eso, y para eso hay que rescatar y buscar a los chicos, fomentar ese tipo de industria, y discutir la educación desde su cosa estática de no estar dispuesto a salir de las carreras tradicionales para ir a modelos más flexibles, donde interactuemos fuertemente como Estado con los sectores privados para identificar la necesidad del privado, el interés del joven y una interfaz de formación corta y efectiva que le dé salida laboral. Esas son herramientas que, más allá de lo conceptual que planteaba Facundo y con lo que adhiero, transforman el decir en un hacer cotidiano que permite que, por ejemplo, hoy en Vicente López se sigan abriendo industrias, se siga creciendo, y no haya caído el valor del metro cuadrado y no haya vacancia de metros cuadrados de oficinas como en otros lados. Entonces, digo, no es casualidad, no es magia, y termino con algo que me parece que es relevante. A veces pensamos que el rol del Estado tiene solamente un impacto en el bienestar, digamos, más intangible del ciudadano. Yo creo que el rol del Estado impacta en la economía y en el patrimonio de la gente. Y me di cuenta de esto escuchando a un vecino, un tano, que me crucé acá en la Muni, abajo, que me dijo: Corquito, me hiciste ganar $50.000. Y yo dije: ¿cómo? ¿Qué hice? Me dijo: yo tengo 2 casitas en Florida Oeste. Una la alquilo y en otra vivo. Y la inmobiliaria ahora dice que este era un barrio que antes se inundaba y hoy no. Y entonces cada una de mis casitas valen $25.000 más. Eso es bienestar, no solo desde el punto de vista de la tranquilidad, duermo más tranquilo, no me enfermo porque no se me mete el agua, tengo 100% de agua y cloacas, etc. Eso es valor patrimonial que le vuelve a la gente que invirtió su esfuerzo en impuestos, y el Estado se los devuelve en mejor patrimonio.
Parece que es importante entender que el Estado puede o agregar valor o quitarlo. Ser un motor y ayuda de desarrollo, dándole libertad al privado, pero acompañándolo con todo lo que el Estado tiene que hacer, o alguien que asfixie e impida la creatividad, el crecimiento y el desarrollo. Y ahí está planteada la discusión y probablemente parte de la tensión de lo que es la grieta hoy en la Argentina. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Creo que quedan muchas repreguntas a tus temas, porque tocaste varios temas. Bueno, el último que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Y la carga fiscal y una economía en negro de la Argentina que llega al 40%. Digo, hay varios temas que me parece que hacen de todo digamos, algo que para algunos es muchísimo y para otros directamente quedan como excluidos del sistema, ¿no? Pero que automáticamente pasan por una economía en negro que después se termina transformando en un problema social cuando llega la hora de jubilarse, cuando llega la hora de que el Estado tiene que volver a estar presente. Bueno, Jorge, si te quedás, después vamos a las repreguntas. Pasamos ahora, vamos a hablar con Marcos Schiavi, que es secretario ejecutivo de Cocamba. Alteramos el orden con Martín Rapalini, pero Marcos creo que tiene los minutos contados, ¿no? Así que se tenía que ir. Bienvenido, Marcos, y bueno, tu tiempo para hablar el futuro de la Argentina y cómo nos desarrollamos. Básicamente esa es la pregunta, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Espero que los minutos contados no sean... Son minutos contados por... Nada grave, por Marcos. vos. Nada grave, no es nada grave, estoy bien, estoy bien. Saludarlo a Jorge, a Martín, bueno, a Horacio, a Gastón, agradecerle, como él bien dice. Yo entre el 2016 y 2019 fui el coordinador del Centro de Estudios Metropolitanos, que lo dirige el amigo y compañero Matías Barrotavenia, que hoy es legislador de la ciudad. Y bueno, a mí durante este 2021 me tocó ser el secretario ejecutivo de Cocamba. Primero, quiero hacer un comentario mínimo, pero un comentario me parece necesario para contarles que en este año el Cocamba tuvo dos funciones o dos tareas principales. Una me tocó a mí y a mi equipo, bajo la dirección del ministro Guado de Pedro, tener reuniones periódicas y negociaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por cuestiones vinculadas a diferencias sobre diversos temas, en donde hemos consolidado una mesa de diálogo y negociación honesta y hacendosa, por decirlo de una manera, que nos permite estar cerca de algunos acuerdos interesantes. Eso por un lado, y por otro lado, una agenda más interna de trabajo de gabinete con distintos especialistas del Consejo Consultivo que conforma el Cocamba, en donde, bueno, una fue con Gastón y con otros especialistas, trabajar bajo la hipótesis de cómo generar mayores herramientas de redistribución al interior del AMBA, ¿no? El AMBA, donde vive cerca del 40% de la población del país y donde se produce cerca del 50% de su PBI. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo en el Cocamba se vinculó en articulación con lo que está trabajando el ministro y otras áreas del ministerio, trabajando de manera subterránea por ahora, un plan de desarrollo federal con las distintas provincias, bajo un horizonte de que lo que necesita el país es desconcentrarlo, no ir hacia una metrópolis de 20 a 25 millones de habitantes, sino que ir hacia polos de desarrollo a lo largo y ancho de todo el interior del país. Y en eso venimos trabajando en el ministerio, y el Cocamba es complementario a eso. Y también, retomando algo que decía Manes hace un rato, que me parece muy importante, nosotros como país, en 2023, vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida.
y lo que nosotros me parece que tenemos que pensar es cómo van a ser los próximos 40 años, y cuáles son esas deudas que tiene las fortalezas, por un lado, y las deudas que tiene la democracia argentina. Fortalezas creo que se vinculan claramente a cuestiones vinculadas a derechos, a ampliación de derechos, pero bueno, hay una deuda que tiene que ver con un desarrollo equilibrado del país, y que me parece que es un momento interesante, el que se abre a partir de los 40 años de democracia, en donde distintas fuerzas políticas, distintas fuerzas sociales, económicas, pueden confluir hacia acuerdos democráticos de segunda generación, por llamarlo de una manera, tal vez suene un poco rimbombante, pero me parece la mejor manera de definirlo. A ver, y dentro de esas deudas que tiene la democracia, me parece que una deuda es lo metropolitano. Yo tal vez en este cierre del foro voy a priorizar hablar de lo metropolitano por sobre otros temas, y me parece que esto que decía, la Argentina es uno de los países más concentrados del mundo. En el AMBA vive el 40% de la población argentina, mientras que en otras metrópolis enormes de Latinoamérica, como San Pablo y el DF, apenas viven el 20% de la población de esos países. Nosotros tenemos una federación con una famosa cabeza de Goliat, que termina siendo disfuncional, y al interior de esa metrópolis, y es una deuda que tenemos, no tenemos herramientas de redistribución que nos permitan que aquel habitante de esa misma ciudad, que va desde Vicente López hasta Varela, o desde Avellaneda hasta Moreno, tenga las mismas capacidades estatales. Y en ese sentido, me parece que hay una agenda muy provechosa, y espero que el COCAMBA pueda ser parte de esa agenda a partir de 2022 y 2023, que tiene que ver con construir espacios de coordinación e instituciones que nos permitan acercarnos a una metrópoli menos desigual. En el documento que me mandaron en su momento había 2 o 3 cuestiones como para resaltar, una la ambiental, otra la de hábitat. Yo creo que ahí en las cuestiones más vinculadas al ambiente, que tenemos una agenda muy extensa, la metrópoli ya tiene algunas instituciones que pueden ponerse al hombro esa discusión, tanto las instituciones vinculadas a las cuencas como el SEAMSE, como una de las grandes instituciones metropolitanas. Donde hay un bache muy importante, y me parece un desafío para trabajarlo, es en lo que tiene que ver con el hábitat, ¿no? Uno de los problemas centrales que tiene el área metropolitana es el hábitat, en un hábitat desigual, en un hábitat desordenado, donde se extiende el territorio generando presión sobre un periurbano que necesitamos para producir los alimentos que consumen el 40% de la población de Argentina. Y ahí yo veo como una oportunidad y un desafío, que es la construcción de instancias de diálogo y coordinación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y el conurbano, de algún tipo de ordenamiento territorial superador al existente, ¿no? Yo creo que en ese marco, y un desafío que también tenemos es, como les decía, tenemos un área hiperproductiva donde se produce el 50% del PBI, pero esa área no tiene un plan de desarrollo metropolitano, una instancia de coordinación entre la ciudad y su conurbano que nos permita tener políticas coherentes vinculadas a lo productivo, el trabajo, y eso impacta obviamente la cuestión logística, etcétera, etcétera. En el fondo, la pregunta que a mí me atraviesan 2 preguntas, sentado acá en el COCAMBA. Una es cómo construir instancias de redistribución al interior del espacio llamado AMBA,
Y otra, pensar qué hace la Ciudad de Buenos Aires por su conurbación. No dejar de pensar que ahí la Ciudad de Buenos Aires tiene una agenda y un desafío, que es dejar de verse como una isla y ser parte de mayor niveles de coordinación y de generar soluciones también para su conurbación, donde vive la mitad del mercado de trabajo que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de la pandemia, 1 de cada 2 trabajadores de capital vivía en el conurbano. Entonces, me parece indispensable pensar el mercado de trabajo, el mercado productivo de la región como uno solo, y ese también es otro desafío que yo propongo para el futuro, de vuelta, pensando que nos acercamos a 40 años de democracia, y lo ideal sería que en los próximos 40 nosotros podamos construir una metrópolis menos desigual y menos injusta en muchos temas. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcos. Sí, también la verdad que da para repreguntarte varios temas, ¿no? Porque, entre otros, creo que los desafíos son muchísimos. Por ejemplo, la verdad es que hablaba con un intendente en la semana, que no es Jorge Macri, pero que me decía una frase que en el fondo termina siendo una frase muy triste para todos los argentinos, ¿no? Que dice que bueno, con el 50% de pobreza, 40 y pico por ciento de pobreza que tenemos los argentinos, en el conurbano donde más se concentra, en el conurbano la gente es pobre pero come. Estamos hablando de los pobres del conurbano, ¿no? Y realmente no deja de ser una frase triste en el sentido, no por quien me la haya dicho, sino digo porque lo que está hablando es de una situación actual que no se ve una reversión en el corto plazo al menos, y la sensación que creo que se tiene es que seguimos por un camino donde la pobreza va aumentando, donde la desigualdad aumenta, y donde no podemos revertir algunos índices con una economía que también es desigual, ¿no? Porque por un lado vemos lo financiero y tenemos el riesgo país más alto del mundo, y por otro lado, al mismo tiempo tenemos una economía real, de alguna forma, creciendo al 10%. Entonces, ¿cuál es la economía de la Argentina? Bueno, también eso me parece que trasladado a toda el área, quiénes son los privilegiados o no, pero lo cierto es cómo hacemos los argentinos para que aquellos que están en situación desventajosa se puedan integrar de una mejor manera para el bien de todos, no solo para ellos, sino para el bien de todos. Porque estoy convencido también que mientras más desigualdad, también van a crecer otros índices que tampoco estamos muy gustosos y orgullosos de tenerlos, como por ejemplo la inseguridad. No es que están atados directamente, pero está claro que mientras más desigualdad, los índices de inseguridad aumentan, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Es otro tema para discutir, esto lo planteo yo nada más, pero me parece que está para discutirlo. No, perdón, y para cerrar, Horacio, yo retomando lo que vos decías, yo creo que, bueno, yo soy del conurbano, ¿no? Yo soy de Quilmes. Yo creo que la solución al conurbano no solo es al interior del conurbano, sino que es en su vínculo con la capital, y cómo se vincula con un desarrollo equilibrado al interior del país. Si el sueño americano sigue siendo venir a la Ciudad de Buenos Aires, va a ser cada vez más complejo. Necesitamos un país desarrollado de manera más equilibrada, que permita que la gente se desarrolle donde quiera desarrollarse, ¿sí? Que no haya un único horizonte. Sí, un país mucho más federal, ¿no? Que no sea solo en la Constitución el federalismo, sino que también se aplique al día a día y a la vida nuestra. Muchas gracias, Marcos. Le voy a dar espacio ahora a Martín Rapalini, bueno, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, una de las personas que más sabe de producción en la Argentina, ¿no? Y bueno, nada, quería ver también desde su visión empresaria, ver qué es el agregado de valor, porque de alguna manera creo que la Argentina tiene que
ir por eso, ¿no? La educación y lo que pasa con la economía también se traduce en eso, ¿no? En un mundo globalizado, ¿qué valor podemos agregar para traer más dólares a la Argentina y que se nos vayan menos dólares al exterior? Martín, te doy la palabra a vos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a la Fundación Metropolitana y, bueno, y a todos los asistentes. Bueno, me gusta el ejemplo que plantea Marco de los 40 años para atrás y para adelante, pero me gustaría hacer un comentario sobre los 50 años que pasaron, ¿no? En el año 70 éramos 20 millones de habitantes y teníamos 1 millón de pobres. En el año 2023 tenemos 45 millones y tenemos 20 millones de pobres. Quiere decir que crecimos la población, 25 millones, de los cuales casi 19 son pobres. O sea, sumamos 19 millones de pobres. O sea, poco cambiar la visión de decir no generamos pobreza. Lo que pasa es que no generamos la riqueza para la gente que va naciendo y se va incorporando a la demanda laboral. Entonces, y no es un juego de palabras. ¿Por qué no es un juego de palabras? Porque en la Argentina siempre hemos pensado en términos de stocks, o sea, en la distribución del ingreso, en la distribución de la ganancia, y nunca se pensó que vos tenías la obligación año a año de darle oportunidades y empleo a 300, 400 mil personas que se iban sumando. Entonces, creo que también el resultado de haber sumado 160 impuestos y de haber, y por ahí legislación que no contribuyó a la generación de empresas. El problema de la Argentina es que faltan 600.000 empresas. Países como España, que tienen la misma población que nosotros, o Canadá, tienen el doble de empresas que nosotros. En el caso del sector industrial, nosotros tenemos 60.000 empresas industriales, España tiene 250.000. Nosotros le damos empleo a 1.200.000, le dábamos, ahora estamos en 1.050.000 puestos de trabajo de la industria, en España acá llega casi a 3 millones. Lo que digo es que en la Argentina faltan empresas, este es el gran tema, faltan empresas y faltan empleo. Entonces creo que esto es lo que primero hay que plantearse como elemento fundamental. Y lo que quiero decir es que cuando hablamos de inclusión social sostenible, la mejor forma de incluir socialmente es con trabajo formal registrado. Y para tener trabajo formal registrado tenés que tener una empresa que dé empleo. Entonces digo, en algún momento hay que plantearse que hay que generar las condiciones para no obstruir la generación de riqueza, que es el gran problema que hemos tenido en los últimos, bueno, acabo de decir 50 años, o sea, creció la población y no creció la capacidad que tiene la Argentina de generar riqueza. Mira, nosotros más o menos multiplicamos 5 veces nuestro PBI y cuando uno ve cualquier país de la región, Brasil o Chile, multiplicó por 15. Los países del sudeste asiático multiplicaron por 100 su PBI. O sea, nosotros no crecimos, digamos, no generamos el empleo de las empresas que eran necesarios. Martín, Segundo ahí punto, te corto sí. un segundo, pero simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Hablabas de los años 70, y bueno, yo justo tengo 50 años, ¿no? Nací en el 71, por lo tanto vi todo el derrotero argentino. Pasamos de digamos, de casi no tener desempleo a tener un desempleo alto, a tener una economía en negro mucho más grande, de crecer, porque no es que crecimos, decrecimos mucho. Y el ejemplo mejor creo que tenemos con un país regional es con Brasil, nuestro principal socio comercial. A fines de los 60 la Argentina tenía un PBI más grande que el de Brasil. Hoy no solo tenemos un PBI menor que el de Brasil, sino que tenemos un PBI menor que el del Estado de San Pablo. Creo que eso nos dice mucho de cómo es una economía y la otra. Y estamos hablando de dos economías. La brasileña también es una economía desigual, es una economía donde también tiene un montón de gente en estado de pobreza y una pobreza tal vez más grande que la Argentina, pero lo cierto es que pudo incorporar a mucha gente a la clase media, mientras que nosotros expulsamos gente de la clase media a la pobreza. Perdón, te quería hacer ese comentario con porque me parece que valía... trabajo. A ver, te lo pongo en términos industriales. Brasil
producía el 70% de la Argentina en el 70, en los 80 lo duplicó por 2, en los 90 por 3, en los 2000 por 5 y está en torno a casi por 12 o por 13 en términos de Producto Industrial. O sea, fueron creciendo, generando condiciones, y después te voy a poner ejemplos específicos de lo que significa política activa del Estado para desarrollar lo que significa el sistema productivo. Pero bueno, el otro punto que quería plantear es que todavía en la Argentina seguimos discutiendo la macroeconomía. Ese es el problema también. O sea, uno ve cuando viaja, sobre todo a distintos países avanzados, en el mundo se discute microeconomía, o sea, cómo desarrollar áreas, sectores, territorios. Acá, desgraciadamente, todavía estamos discutiendo, digamos, cuestiones de macro, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que también lo urgente termina atentando contra lo necesario. Y cuando uno va a lo microeconómico, bueno, ahí empezamos, como decía Marcos y también Jorge, lo que significa la Argentina como un país muy asimétrico, porque tenemos Cava, que es un país de primer mundo, el conurbano, que también tenés distintos municipios que tienen distinto desarrollo económico, el resto de la Argentina, que también es muy distinto. Entonces, yo creo que el gran desafío que hay, que yo veo también y celebro que muchos intendentes como Jorge y estén empezando a ver cómo el Estado trabaja para generar las condiciones para que se desarrolle el sector privado. ¿Por qué? Porque vemos que en el interior de la provincia de Buenos Aires tenemos realidades totalmente distintas y el tema es cómo armamos planes estratégicos que nazcan desde la realidad, primero municipal, después regional, y así armar un plan estratégico, por supuesto, primero a nivel provincial y después a nivel nacional, que vaya apuntando a los temas específicos y argentinos a las cosas. Hoy hablaban de educación, y Brasil, por ejemplo, en todo el tema educativo, en casi todos los sectores industriales, nosotros les enseñamos a realizar las actividades a los brasileños, y en los años 80 ellos crearon todas las universidades sectoriales. Hoy la Argentina importa mano de obra calificada, ingenieros de alto nivel brasileños que han estado formados en en universidades sectoriales. Te pongo un ejemplo cómo también ligar todos estos conceptos de educación, pero también empezar a ver cómo lo vinculo con la realidad productiva. Porque si todo lo que hacemos no tiene la posibilidad de dar salida laboral a nuestra población, tampoco, digamos, es inversión del Estado que cae en saco roto, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, hace 2 años hubo una encuesta de la Fundación Observatorio PYME, donde veía que había una demanda o una desocupación de 4 millones de empleos y había demanda de 200.000 puestos de trabajo que no estaba la gente capacitada o no tenía, digamos, la formación para esa demanda de empleo. Entonces, lo que nos falta para mí es empezar a trabajar en profundidad, bueno, esto que está haciendo Marcos, la realidad de cada sector y de cada territorio, ¿no? Que eso es lo que uno ve en otros países, sobre todo, y profundizar en la microeconomía, cómo desarrollar cada sector, cómo encontrar la vuelta, y salir un poco. Yo creo que está bien, la macroeconomía es importante, porque si no hay un orden macroeconómico, no vamos a poder ordenar, pero lo que yo veo que en el mundo es sostener al final del día la macroeconomía con una microeconomía que funcione. ¿Qué quiere decir eso? Con sectores que sean productivos, donde se generen las condiciones para que sea negocio producir, exportar, generar valor agregado, digamos, paralelamente ir generando procesos educativos para la población, para que se puedan insertar en todos estos procesos empresariales. Entonces, lo que digo es que es muy importante para mí, el proceso que viene es construir planes estratégicos, pero basados no en una
o que alguien lo escribe en una universidad, sino basado en realidades profundas de toda la complejidad que tiene la Argentina, ¿no? Basado en la complejidad que puede tener el interior, en la realidad que puede tener el conurbano con todas sus variables, y eso es lo importante, porque es la forma en la cual vamos a poder hacer políticas más activas para todo lo que es educación, promoción, porque solamente conociendo en profundidad la realidad, y hoy la tecnología te lo permite, vamos a poder hacer política pública que sea mucho más efectiva. Y aparte estoy convencido que el Estado, los trabajadores y el empresariado, juntos, tenemos que construir estas soluciones. Esto es lo que uno ve en muchos países, ¿no? Pero, y para terminar, pongo un ejemplo de lo que fue en España el plan, digamos, 3 millones de autos que lo hicieron en el 2011. España producía 1.800.000 autos y generaron un plan a 10 años para que España produjera o porque multiplicara, digamos, aumentara un 50% la producción. Esto fue con el Estado, con los sindicatos, con las entidades regionales, con los proveedores, o sea, fue todo un acuerdo donde todos se sentaron a la mesa a ceder, a poner su parte para que España pudiera crecer en ese sector. Pongo un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, porque es importante hablar de tecnología, pero en general les quiero decir que el 80% de la tecnología se aplica a productos tradicionales. No es que la tecnología, hay por supuesto cambio de hábitos de consumo, pero en definitiva el 80% de la inversión en tecnología se aplica a mejores autos, teléfonos, mejores formas de vivir, a la alimentación, a los productos, a los envases. Entonces digo, el sector productivo no es que pasó de moda, toda esa tecnología se aplica al sector productivo y a producir más. Y eso se logra cuando hay una inteligencia colectiva y nos dedicamos a trabajar sobre todo la micro, que esperemos que en algún momento podamos correr la macro y dedicarnos a los problemas reales de la población argentina. Gracias, Martín. También para discutir muchos temas. ¿No? Vamos a tener que hacer otro foro para discutir todos los temas que se vinculan entre la política, la economía, la industrialización. Jorge, ¿cómo...? Horacio, perdón Sí. que te interrumpa, Sí. pero la referencia a los minutos contados de Marcos era que tiene una reunión con el ministro del Interior, pero si te parece lo liberamos. Me gustaría también, poniendo el foco en las oportunidades, coincidimos, creo que el panel viene coincidiendo en parte del diagnóstico, hacer una referencia a las posibilidades, a las oportunidades, a por dónde va la estrategia, y después te dejo para que cierres con Jorge y con Martín, que también nos comprometimos hacia las 18:15 estar terminando el panel. Por supuesto que vamos a seguir trabajando en esto. Perdón que me metí, pero me estaban escribiendo y por eso interrumpí. Les pido disculpas y les agradezco. Sí, perdón, pero no me puedo quedar mucho tiempo más. Así que les agradezco. Muchas gracias a Jorge, a Martín, a Horacio y a Gastón. Un abrazo. Adiós. Bueno, gracias, Marcos. Y bueno, yo le estaba preguntando a Jorge básicamente, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para incluir la política en la economía? Digo, ¿cómo se hace desde una intendencia, por ejemplo? Bueno, viene una empresa, te dice, mirá, no aguanto más, me tengo que cerrar. Digo, ¿qué manera, qué políticas de apoyo hay detrás para que eso no pase, ¿no? Bueno, primero vos tocaste un tema que me parece interesante y a mí me gusta tratar de desmistificar un poco, porque los prejuicios son escondedores de mucho desconocimiento. En general, exacto, siempre es así. Se pone mucho el énfasis en la presión impositiva y hay muchos referentes de grandes empresas que cargan mucho contra la presión impositiva municipal. Este es un estudio no hecho por nosotros, por una entidad muy representativa y muy valiosa. De cada 100 puntos de presión impositiva en la Argentina, 84 puntos los explica la presión impositiva nacional, 14,5 los explica la presión impositiva provincial
y el 1,5, el 1,6 para ser más exacto y riguroso, la presión impositiva municipal. Sin embargo, muchas veces se plantea que el problema grave es la presión impositiva municipal. Sí es cierto que los mecanismos de restablecer tasas municipales son demasiado laxos, y en eso creo que Martín va a coincidir conmigo, porque aunque no sean cargas relevantes, muchas veces se toma de rehén a una industria que ya se instaló y se le agrega una tasa impositiva que tiene que ver con la actividad y por ahí se duplica o triplica. Ha pasado en el conurbano, ha pasado en el interior, que una vez que alguien ya invirtió un capital relevante y además el recurso humano o natural que necesita está ahí, lo tienen de rehén y le triplican las tasas con lo que se llama una reunión de mayores contribuyentes, que en realidad son algunos vecinos del municipio, y las limitaciones a aumentar esas tasas son muy laxas. Creo que ahí hay que generar un marco de discusión importante. Pero es interesante entender esto, porque 84 puntos de la presión impositiva lo explica lo nacional. Y yo estoy seguro que ningún ciudadano de la Argentina siente que el 84% de la respuesta del Estado se los da el Estado Nacional. Sienten mucho más cerca al municipio que al gobierno nacional, mucho más concreto en la respuesta y en la solución. ¿Por qué digo esto? Porque en general los municipios no tenemos grandes herramientas económicas. Pero justamente ayer, se festejó la noche del vino en Vicente López y estuve en un local nuevo que abrió hace un mes y medio, se llama Nómade, sobre Libertador, y una de las cosas que ellos rescataban y por las que decidieron abrir ese local acá, es porque en 48 horas vos tenés habilitado un comercio. ¿Qué hicimos tan revolucionario? Dimos vuelta a la carga de la prueba. Con una simple declaración jurada, vos podés abrir tu comercio. Porque si no, pensemos en la cantidad de barreras que hay. Vos tenés que alquilar, pagar una llave, tener que empezar a poner en condiciones el comercio. Por ahí te tarda 4 meses el trámite municipal, con lo cual juntaste entre 10 y 12 meses de alquiler, ¿no? Por la llave, las comisiones, el depósito y 4 meses de espera, antes de generar un mango de ingreso. Dimos vuelta a la carga de la prueba. Vos venís y me decís, yo te informo, estos son los requerimientos, firmás una declaración jurada y yo confío en vos. ¿Por qué? Porque si estás dispuesto a invertir, tengo que confiar en vos. ¿Qué es lo primero que tiene que sentir un empresario? Que el Estado está dispuesto a festejar que le vaya bien. La Argentina, y lo escuchaba a Martín, describir esta falta de creación de empresas. Tengo un amigo, Damián Dipache, con el que hablamos muchas veces y me ayuda mucho con el pequeño comercio y las pymes. La Argentina no crea empresas, no solo no las crea para los que no crecen, estamos estancados en la cantidad de empresas que creamos, y eso ocurre, me parece, porque hay una percepción de que el país ha dejado de disfrutar y de festejar el éxito privado. Y sin éxito de los privados, no hay, y esa es como la base, es el contrato básico de decir vale la pena invertir acá. ¿Qué siento yo que perciben los que vienen a invertir a Vicente López? Que hay un intendente que festeja que se invierta acá. Ahora, Jorge... Y eso no es poca cosa, ¿eh? No, claro que no es poca cosa, sobre todo porque, bueno, imagínate que si el comercio, sobre todo los comercios, no una industria, instalarse le lleva casi medio contrato hasta que pueda abrir y generar su primer peso, está claro que lo que estás haciendo es tratando de que el comercio esté en negro o impulsándolo a estar en negro, digamos, porque cuando ves que el 40% de la economía en general está en negro, también te tenés que hacer responsable como Estado, no digo a nivel nacional, provincial, a quien le toque, municipal, de por qué eso pasa, ¿no? Tal cual. Obviamente si tenés tanto tiempo para generar el primer peso, está claro que la gente, antes de pagar los impuestos, va a preferir comer. Ahora, después, más allá de que cada uno quiera hacer un negocio extra y tratar de pagar lo menos posible, eso es también, por eso está el Estado, digamos, para regular esa historia. Ahora, Jorge, la otra pregunta que te quiero hacer, cortita, porque yo sé que tenemos poco tiempo, pero tiene que ver precisamente con, bueno, vos hablabas de a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Sí, es cierto, hay presiones totalmente distintas y tal vez, bueno, el Estado hoy
creo que nadie se atreve a discutir seriamente ni la educación pública, ni la salud pública, pero al mismo tiempo, como argentinos, queremos pagar los menos impuestos posibles, ¿no? Entonces pedimos seguridad de primer mundo, queremos todo lo mejor, pero al mismo tiempo cuando vas a la base de quién lo paga o cómo se paga, más allá de la carga tributaria, cuando vas al conjunto de la sociedad, no son tanto los que pagan. Entonces es una discusión que me parece que nos tenemos que dar. Pero lo otro que te quiero preguntar es, ¿cuánto influyen, por ejemplo, para vos, la política sindical que tenemos en la Argentina hoy a la hora de crear empleo? Mucho. Y lo llamativo, y esto le debe pasar a Martín y le debe haber pasado a cada uno de ustedes, cuando vos discutís con los gremios en privado, hay una coincidencia respecto de que algo tenemos que cambiar. Porque las barreras de ingreso, los mecanismos de impedir el despido ya han fracasado. Ahora el problema es quién suelta primero. Y esta es parte de nuestra experiencia cuando nos tocó ser gobierno. En privado con cada gremio, todos te decían, y sí, es cierto, con este mecanismo no vamos para adelante. El gremio de los piqueteros es más fuerte ya que el gremio de los trabajadores. Hemos dejado de ocuparnos del desempleo para ocuparnos del que todavía tiene empleo con nosotros. Digamos, la primera obsesión de un gremialista debería ser el que no tiene laburo, porque eso aumenta la base de contribución a su propio gremio, genera bienestar, y en lugar de eso se han quedado en retener, digamos, lo mejor posible y pelearse entre ellos de quién es el trabajador que está en blanco. Ahora, cuando vas a lo colectivo, se miran todos con desconfianza y nadie suelta. Entonces, eso sí tiene que ver con un pacto. Mi percepción es que es muy difícil cambiar las cosas hacia atrás, muy difícil. Tenemos que generar mecanismos nuevos y modernos que permitan el ingreso rápido y fácil de nuevos empleos, mucho más flexibles, que esto no tiene nada que ver con precarizar, porque no hay nada más precario que no tener laburo o tenerlo en negro, para que haya más rotación. Un ejemplo clásico es en lo gastronómico, los contratos digamos, de temporada o de horarios restringidos. No es lo mismo el laburo que tiene un gastronómico el fin de semana que el que tiene el lunes al mediodía, porque no son iguales. Entonces, creo que hay un modelo que puede ser sostén para mucho de esto, que es el de la construcción. La construcción es uno de los sectores más dinámicos, entre otras cosas, porque por el seguro de desempleo, la entrada y salida, la activación y desactivación de grandes cantidades de empleados se da con mucha dinámica. Y eso no afecta a los derechos, porque nadie puede decir que los empleados de la construcción tengan derechos afectados, muy por el contrario, es tremendamente dinámico y genera empleo en gente con bajísimo nivel de capacitación, pero también en gente con altísimo nivel de capacitación. Entonces me parece que uno de los inicios de esta discusión es, va a ser muy difícil discutir el stock. Esto quiere decir los empleados que ya tienen sus derechos, su historia, tenemos que empezar a discutir de acá para adelante, porque si no nos quedamos trabados eternamente en la discusión del otro y no empezamos a mirar soluciones hacia adelante. Me parece que eso, junto con la educación para el empleo, y quiero ser enfático en esto, que tiene que incluir a los gremios, así como a los privados, digamos, la capacitación específica de los nuevos oficios. Hoy en día un chico que en 4 meses estudia instalación de redes de fibra óptica, un nuevo oficio, digamos, tiene salida laboral prácticamente inmediata. Y todavía discutimos los oficios como si fueran nada más que carpintería o plomería. El tornero actual tiene muy poco que ver con el tornero anterior, tiene que saber, si no sabe manejar un centro de control numérico, no puede ni conseguir laburo. Entonces, me parece que la formación para el empleo, la flexibilización de los nuevos empleos que se generen con mucha menos carga social, pero además con un sistema de seguro de retiro que permita más dinamismo y flexibilizar formas de contrato, que no es precarizar, insisto, porque acá después vienen digamos, los espacios políticos más de izquierda, o a veces algunos gremios plantean que eso es precarizar. Yo les digo, lo precario es no tener laburo, y lo segundo más precario es tenerlo en negro. Entonces, toda forma de laburo formal en blanco que logremos, que se ajuste a las necesidades de quien lo genera y de quien quiere laburar, me parece que es la solución de la Argentina.
No te escucho, Horacio, estás muteado. Perdón, te agradecía, muchísimas gracias. Y la verdad que muy claro, decía, y creo que quedan muchas preguntas que no vamos a poder hacer. Le quiero dar paso a Martín Rapalini para la última pregunta, porque ya se nos acaba el foro. Y la pregunta para Martín es, ¿cómo generamos valor en este mundo globalizado? Y una segunda repregunta que tiene que ver con cómo hacemos para ver si a la industria le va bien o le va mal, porque como les decía al principio, yo veo un riesgo país alto, es decir, la Argentina no se puede endeudar, por lo tanto las empresas no se pueden endeudar, pero al mismo tiempo una Argentina creciendo al 10%. Hay como una disociación entre una economía financiera y una economía real. ¿A la industria le va bien o le va mal? Y después, si le va bien o le va mal, ¿cómo hacemos para agregar valor, que es lo que el mundo necesita para ser más competitivo y lo que necesitamos nosotros, ¿no? ¿Puedo colarme un segundo antes que hable Martín también? Porque parece algo relevante. Y otro de los conceptos con los que tenemos que romper es el concepto de que un país poderoso que agrega valor solamente exporta. Los países para agregar valor necesitan importar. Los que más exportan son también países que importan mucho. La discusión es qué importo y qué exporto y si agrego valor en el tubo. Entonces, este es un lugar común que muchos te dicen, no, tenemos que sustituir importaciones. Depende cuáles, depende qué. Hoy en día hay productos que, hay bienes de insumo que solo se producen en algunos países, que si no permito importarlos, Martín no puede agregar valor para volver a exportar. Digo, me parece esos lugares comunes de discusión de cafetín, de poco conocimiento de lo que pasa en el mundo, también son cosas que tenemos que discutir en la Argentina. Perdón, Martín, te interrumpí, me colé, pero quería agregar eso. No, aparte está muy bien. Buenísimo porque está totalmente alineado con lo que iba a decir. Sí, la verdad es que sí, que hay que aumentar. De hecho, hoy estamos casi un 50% más arriba que el 2019 en términos de importaciones. Importábamos 4.000 y ahora estamos en 6.000 millones. Sí, el tema del valor agregado es muy interesante porque por un lado hay un discurso en el cual todos coincidimos, pero lo que hay que asumir cuando uno habla de valor agregado es que el empresario que produce compite con el mundo, ¿no? Entonces, hace poco me pasó una anécdota con alguien que tiene una trader a nivel internacional y me decía, mira, yo cotizo en todo el mundo productos. Cuando cotizo la Argentina, son muy competitivos en materias primas. Cuando yo empiezo a cotizar productos que tienen un poco más de valor agregado, la Argentina empieza a perder su competitividad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender también, que a veces el producto transable, el que compite con el mundo, no tiene esa capacidad de trasladar a precio que por ahí tiene un servicio o un comercio. Que a veces uno puede decir, bueno, soy más ineficiente internamente, pero el producto transable tiene esa dificultad cuando vos tenés más impuestos en toda la cadena de valor o tenés problemas a nivel laborales. Entonces, creo que justamente para tener una economía de valor agregado, primero hay que pensar fundamentalmente en la educación, en la capacitación del personal, también en el proceso de inversiones, o sea, cómo financio la maquinaria, la tecnología, la compra del know-how de última generación, y también el funcionamiento de las compañías en términos de presión fiscal y también de régimen laboral. Porque si no construimos un sistema que sea viable y en el cual el negocio sea realmente rentable, nunca vamos a tener valor agregado. Si no, vamos a estar con un discurso que es muy pro valor agregado y lo que estamos logrando en la práctica es una primarización, ¿no? Porque cargo impuestos y más leyes. Por eso que creo que en algún momento hay que analizar fuertemente la diferencia que hay entre el producto transable, que es el que compite con el mundo, y el que no, ¿no? Hoy en muchos países se está analizando cómo le doy mejores condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo competir, digo, un banco, una empresa de transporte compite con el de enfrente y por ahí alguien que hace calzado compite con China, con India. Entonces, tenemos que tener otra mirada diferente en la cual para generar valor agregado tenemos que pensar el mundo, ¿no? No podemos quedarnos solamente con una mirada local. Esto sí, coincido plenamente. Yo cuando me refería al valor agregado también me refería
Y acá no pasa por exportar o importar, digo que los países, creo que uno de los pocos países que si se cierra puede vivir con lo suyo es Estados Unidos. Después, hoy por hoy, no hay un país en el mundo que no necesite importar o exportar. Así todo, Estados Unidos exporta e importa muchísimo, ¿no? Lo digo sin el ejemplo de la principal potencia mundial, porque Estados Unidos sigue siendo, digamos, uno de los... A ver, es el 25% del Producto Bruto Mundial, por lo tanto, compararse con Estados Unidos de la Argentina es hasta ridículo, ¿no? Estamos hablando de otra fase. Ahora, para importar tenemos que tener los dólares, y para tener los dólares tenemos que generar. Eso es lo que por ahí tenemos que tener, me parece, ¿no? Como registro todos los argentinos. Totalmente. Yo creo que la realidad es que si hay algún camino de salida a la Argentina es a través de la exportación, porque aparte nosotros los últimos 20 años hemos pulverizado el ahorro interno. O sea que nosotros a futuro, para aspirar a tener una cierta estabilidad macroeconómica, sabemos que el ahorro lo pulverizamos. Crédito no tenemos con todos los default. Si no generamos un ciclo fuerte de crecimiento de exportación y generación de divisas, va a ser muy difícil. Por supuesto, también tiene que haber un orden de las cuentas públicas, pero con el orden de las cuentas públicas y con una política exportadora es el único camino de crecimiento y de estabilidad macroeconómica que por lo menos nosotros vemos, ¿no? Porque no hay ahorro interno como tiene, por ejemplo, Estados Unidos o países. Nosotros, el sistema bancario o financiero argentino tiene el 10% del PBI, es casi nada más que transaccional, es la plata que cobramos todos los meses. Entonces, sí o sí la exportación empieza a tener una relevancia muy, muy importante para la Argentina. Y bueno, nosotros hace 10 años que estamos exportando, bueno, este año es un año que estamos creciendo, pero tenemos que justamente trabajar mucho para sacar los obstáculos, para que la Argentina pueda generar valor agregado, porque la exportación tiene que ser, para mí, un punto de apalancamiento fundamental para la salida de nuestro país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Lo quiero agradecer a todos, ¿no? A Jorge Macri, a vos, Martín Rapalini, a Marcos Giavi y a Facundo Manes, que ya no están presentes ahora en el foro, pero que, bueno, fueron los partícipes en este panel. También a Gastón Urquiza, obviamente, el anfitrión. Les agradezco de verdad a todos. Le doy la palabra a Gastón para el cierre y la verdad que muy agradecido por participar como moderador de este panel. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, impecable tu moderación. Recién le decía a Jorge, uno pierde objetividad con los amigos, pero esencialmente pensamos en ustedes porque ustedes son gente que hacen. Martín en su industria, vos con tu periódico, Jorge en el municipio en el que vivimos, y nosotros vemos, porque en el diagnóstico se coincide, que la Argentina está hiperdiagnosticada y subejecutada, ¿no? Y me parece que tal vez sea el momento de tomar el toro por las astas y hacer más. Y para hacer hay que hacer con gente como ustedes. La humilde contribución de la Fundación es seguir generando estos espacios de diálogo, de debate. Bienvenidos los funcionarios que escuchan, en este caso en la figura de Jorge Macri como un intendente municipal y eventualmente en el futuro en alguna otra función. Los desafíos del AMBA y de la Argentina son dos caras de una misma moneda y por eso pensamos en este foro metropolitano construyendo futuro para la Argentina. A ustedes y a los 45 panelistas que han participado a lo largo de estos 2 días, a todo el público que nos acompañó, a la galería de experiencias que nos acompañaron en el foro, muchísimas gracias por participar y seguiremos trabajando juntos por un futuro mejor, por una Argentina mejor. No quiero cerrar el foro sin agradecer a mis compañeros de trabajo porque la cara de la Fundación hoy soy yo y atrás de este foro hay un montón de compañeros a quienes les quiero agradecer. Así que damos por clausurado esta edición del Foro Metropolitano, su edición número 18. Muchísimas gracias a este panel de lujo y seguiremos trabajando. Buenas tardes. Gracias. Gracias a Dios.